El Bierzo es un filón en sentido literal, un filón de oro, un filón de carbón y de muchos otros minerales que convierten a esta comarca en una mina con miles de años de historia, a la que el ser humano se ha asomado una y otra vez en busca de riqueza. Una de las últimas fiebres de la minería, y quizá la más desconocida, es la que despertó un mineral clave en la guerra, el wolframio, un mineral descubierto en España hace 240 años y extraído en tierras bercianas hace 80. El Bierzo es una comarca que ha sido privilegiada desde el punto de vista geológico porque hay multitud de sustancias minerales. No solamente el carbón, que es la última sustancia importante que se ha explotado aquí, sino el oro desde época de los romanos, el hierro, el plomo y, por supuesto, el wolframio. El wolframio en este área fue muy importante. Llegó a marcar una época muy concreta donde Ponferrada se denominó la ciudad del dólar, porque un kilo de wolframio de la época, hablamos de los años 40, llegó a costar casi 300 pesetas el kilo. Un kilo de wolframio apenas es un pequeño puñadito de mineral. Eso supuso una revolución en el momento, ¿no? Pero había un control por parte de la dictadura franquista, había una contraofensiva por parte de los ingleses con una red de espionaje que habían montado aquí para que ese wolframio no llegase a los alemanes. Fue todo una trama espectacular que se desarrolló en torno a esta minería. Fue una minería muy importante. El indicador fundamental para la presencia de cualquier mineralización en un entorno granítico o metamórfico como es este son los filones de cuarzo que encontramos sobre el terreno. Esos filones de cuarzo, que destacan por su color blanco, son los que pueden contener los minerales y a partir de ahí se utilizan como guías de prospección. Rompiendo ese cuarzo y observando su constitución podemos encontrar los minerales que encierran. Desde los años 20 está reconocida la existencia de mineral de wolframio en este área, precisamente por las cristalizaciones de selita que han sido tan importantes que hay muestras de este yacimiento en la Escuela de Minas de Madrid y en el Museo del IGME de Madrid. Esta es una de las dos minas más importantes que hay en este área, en el Cañón del Sil, la mina Carmelita y Ponferradina. Explotaban esos filones, vemos los restos de la excavación que ha surgido con una serie de galerías a distintos niveles y todo ese material se procesaba en la planta, se procedía al machaqueo para, por los métodos gravimétricos que comentamos, separarlo del cuarzo. Y ahí ese concentrado era el que se procesaba ya en las industrias. El wolframio en el Bierzo marcó una época, principalmente después de la Guerra Civil, durante la Segunda Guerra Mundial y años después con la Guerra de Corea, porque los yacimientos de wolframio, aunque eran conocidos ya en los años 20, tuvieron su época dorada en ese momento. Hay dos tipos de mineralizaciones, las que se encuentran dentro del granito y las que se encuentran fuera del granito. Aquí nos encontramos directamente en el yacimiento de Monte Arenas, dentro del granito, donde se han producido una serie de filones de cuarzo que han arrastrado el mineral de wolframio. A diferencia del mineral negro que todos conocemos como la wolframita, aquí se encuentra un mineral distinto que se denomina selita, de un color acaramelado, que prácticamente en algunos momentos es muy difícil de visualizar, pero que contiene una sustancia muy importante y muy apreciada en el mundo industrial, que es el wolframio, no solamente por sus aplicaciones bélicas, sino también por sus aplicaciones industriales. Es wolframato de calcio, la selita. Hay que liberarlo del cuarzo, por lo tanto hay que machacarlo. Podemos ver todavía el resto de las instalaciones de esta mina, y una vez machacado, como es tan denso, se concentra en un procedimiento semejante al oro, bien por canales de lavado, bien por espirales, por cualquier procedimiento gravimétrico, y a partir de ahí se procede a extraer el óxido de wolframio, fundamentalmente. Esta es una pequeña mina. Vemos que no tiene apenas una estructura, 2 niveles como mucho, pero la gran mina de wolframio del Bierzo se encuentra en la Peña del Seo, una gran mina desarrollada sobre toda la montaña con más de 8 plantas a distintos niveles, 350 metros de desnivel, con multitud de galerías. Toda la montaña se encuentra horadada en una estructura espectacular. Antes de partir a la remota mina de la Peña del Seo, atravesamos el profundo Cañón del Sil para reconocer los restos de aquella mina que aquí desarrolló su actividad. No solamente se trabajaba a cielo abierto, sino también en algún momento se hacían galerías como esta, siguiendo los filones.
Cuanto más conjuntos estaban los filones, más rica era la mina y más intensiva era la explotación en ese momento. Como hubo una bajada importantísima del precio del wolframio después de la guerra de Corea, pues todas estas minas pararon porque ya el producto no interesaba. Pero durante la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea, esto fue un verdadero boom de minería. La minería de wolframio está condicionada por el contenido en mineral de los filones de cuarzo. Generalmente es una minería con poco contenido, muy rentable porque el producto tiene un valor importante. En la época de la guerra este mineral era exportado. Hay una línea de comercialización importantísima, en parte lo que mandaba la dictadura franquista a Alemania como parte del pago de la deuda de guerra y en parte lo que los ingleses podían comprar para evitar que los alemanes tuviesen el wolframio a su disposición. Cuando el mineral de wolframio es negro es muy fácil de ver, sin embargo cuando el wolframio tiene color amarillento anaranjado es muy difícil de ver porque se puede confundir con el cuarzo. En este caso estamos dentro del granito de Ponferrada y los filones de scheelita se confunden fácilmente con el cuarzo. Aquí tenemos un ejemplo de los filones que trabajaban en esta mina. El cuarzo mezclado con el mineral de wolframio, la scheelita, donde prácticamente es casi imposible distinguirlo a simple vista. Si tuviésemos una lámpara ultravioleta y fuese de noche, veríamos cómo la scheelita tiene una fluorescencia muy intensa, que es una técnica de prospección que se ha utilizado siempre. Estos filones simplemente se sacaba el todo uno, se machacaba y ese producto se sometía al proceso de separación gravimétrica en las plantas. Como la scheelita es un mineral blando, si se machaca muy fino, hay muchas pérdidas y esas pérdidas limitan mucho la explotación de un yacimiento de este tipo. Las plantas de tratamiento tienen que ser muy avanzadas para que se recupere adecuadamente el mineral. Interesa a los yacimientos de todo tipo de wolframio porque el producto en sí tiene un valor elevado, asociado fundamentalmente a periodos de guerra, donde la distribución internacional del mineral pues alcanza unos precios verdaderamente interesantes. En el oeste del Bierzo, una mole se levanta hasta superar los 1500 metros de altura. Una peña convertida en frontera entre los municipios de Encía, Barjas y Corullón. Una montaña que conserva en su interior las cicatrices de un proceso que durante 20 años la arrasó. Esto es el culpable de aquella increíble y arriesgada obra, wolframita, a partir de la cual se puede obtener el estratégico wolframio. Lo que aquí sucedió fue una verdadera fiebre por el mineral negro. Desde 1940 y hasta 1958, la Peña del Seo se explotó sistemáticamente para extraer un mineral clave en conflictos armados. Los combatientes de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Corea pusieron sus ojos en este rincón berciano. Nos encontramos en la falda sur de la Peña del Seo, donde se desarrolló en los años 50 la mina de wolframio más grande que ha habido en León en toda la historia. Esta mina es muy especial porque se encuentra en un entorno verdaderamente con un gran valor paisajístico. Podemos entender que estamos en la base de una montaña que es la más importante de esta zona del Bierzo del noroeste. Después de la Guerra Civil se piensa que prisioneros que trabajaban en las minas de Casallo recorrieron la zona y encontraron mineral de wolframio, y a partir de ahí se desarrolló una fiebre del wolfram, donde se explotó la cumbre por mineros de rapiña durante 4 o 5 años. Como el yacimiento tenía muchas posibilidades, se establecieron la mina moderna que vemos ahora, la mina Currito, que estuvo funcionando aproximadamente una década, con unos lavaderos que fueron los más importantes que había en la provincia de León. Vemos en primer lugar el poblado de La Piela, donde vivían los mineros y sus familias, ya en la última época de la mina. Y a continuación podemos observar en la falda de la montaña el lavadero moderno en la parte más alta y en la parte más baja el lavadero más antiguo. Para el más antiguo bajaba el mineral desde un cable de una bocamina directamente a la planta de tratamiento, y luego ya, como la mina seguía funcionando con muy buen rendimiento, en vez de utilizar esa instalación que era muy limitada, se construyó el lavadero moderno, que costó en su momento más de 50 millones de pesetas de las de antes, y sacaban el mineral directamente de la bocamina al lavadero con vagonetas. Podemos apreciar todavía algunas de las escombreras que dan acceso a las bocaminas, y en la zona de la nieve oscura vemos que la mina tenía diferentes plantas, diferentes niveles para alcanzar la totalidad de los filones de cuarzo con wolframio. Podemos recorrer varias galerías en un estado de conservación verdaderamente excepcional. Es un verdadero lujo para el patrimonio industrial minero.
El ingeniero de minas Roberto Matías y el minero Rodrigo Ompanera acompañan al investigador y espeleólogo José Ortega para recorrer parte de un complejo minero que permanece inactivo desde hace 65 años. Y muy bonito, el trabajo que está haciendo aquí es muy bonito. Tienes que plantearte el hacer algo, ¿no? El hacer algo. Sí. Bueno, ya el proyecto es de hacer los vídeos, de que se vea cómo es por dentro y hacer yo pues esa especie de aventura. El vídeo está muy bien, pero el folleto que ha hecho el ayuntamiento, si se puede hacer un librito o algo con más historia, con más cosas que... Sí, bueno, yo de hecho quería hacer un libro, pero claro, es que como al hacerlo yo de entrada todo solo, todo me supera ya, porque siempre voy también con lo justo. Y entonces, con todas las fotos que tengo, pues sería un libro un buen proyecto, pero claro. Y los datos, claro que sí. Además hay mucha información que tenemos disponible ahora. Pero bueno, yo no, todo eso lo veo cuando los documentales y todo, pero todo es ya, lo elijo yo, sí, no soy yo de vía que internet, ¿no? Y me digan lo que tengo que ver. José Ortega es quien mejor conoce la colosal infraestructura minera. Durante décadas se ha dedicado a recorrer el laberinto de galerías que conformaron la explotación de la Peña del Seo. Su trabajo de documentación, no exento de riesgos, ha servido para mantener vivo un patrimonio de incalculable valor. De esas excursiones que vienes aquí, porque todo el mundo viene aquí de excursión, y conocí las minas por el 90. Y a partir de entonces descubrí que las minas me daban una satisfacción superior que las cuevas. Una cueva, por lo general, es una cueva muy visitada, una cueva que ya no vas a descubrir, pero ya lo han descubierto otros. Y el nivel de sorpresa es mucho más pequeño. Y entonces ya me centré aquí y hice más cosas con relación a la Peña del Seo, y ahora llevo como 6 años, 7 años centrado totalmente aquí. Me di cuenta que estaba entrando en lugares que hacía 40 años que nadie había entrado. Entonces eso me daba un nivel de satisfacción que las cuevas no me daban. Y el nivel de aventura es tan superior que para mí, vamos, es un gozo total. Si tú haces algo que se sale un poco de la norma, también te gusta, por el propio ego, darlo a conocer. Y después añades que estás dando a conocer una parte de una historia que yo la venero totalmente, como es la parte de la historia de la Peña del Seo. Entonces me da otra satisfacción más, que es la de dar a conocer esa historia maravillosa, y encima hacer yo unas cosas que entiendo que hay muy poca gente que las haga. Un sitio que llego y no paso, y me voy a otro lado y vuelvo y no paso, y pasan 6 meses, y de repente consigues pasar, y ves algo que no te lo esperabas, y ya te sorprende, pero es que aún continúa y te sigue sorprendiendo. Y a día de hoy todavía me queda por lo menos un 10 o un 20% de mina que no he conseguido ver. Si nos olvidamos del pasado, nos tendremos que dar cuenta que después nosotros seremos pasado y se olvidarán de nosotros. Entonces, el recordar, el mantener el recuerdo de esas personas, para mí es fundamental. Es muy complicado, ya estamos llegando a unos límites muy difíciles para una persona como yo, que va sola y va libre. Una mina cerrada durante 65 años puede esconder peligros mortales. Acceder a ella implica extremar las precauciones, más si cabe en una mina cuyas condiciones de trabajo fueron extremas. Vamos, chicos. No, bueno, aquí las obligaciones... Y la gente aquí se barrenaba a polvo en muchos sitios, ¿verdad? ¿Cómo? Que aquí se barrenaba a polvo, ¿no, José? ¿Barrenaba? A polvo, sin agua, sin inyección de agua. Bueno, ahí ya yo ya no puedo informarte mucho de eso, porque... Tú por arriba ves una única tubería, ¿no? En las zonas abandonadas solamente ves una tubería. Tuberías no hay muchas, ¿eh? Pero nunca van en parejas, emparejadas. No. Entonces solamente se le metía aire comprimido, no agua. Hay algunos sitios donde hay tuberías
de un grosor considerable, y otras que son tuberías como del agua de una casa normal. Fininas, ¿no? Mira, ese es el polvorín, fíjate qué interesante. Vamos adentro. Qué interesante el polvorín, ¿no, José? Sí, este era el polvorín donde guardaban, pues claro, toda la dinamita, todo lo que eran los explosivos y las cosas más delicadas. Sí, las diferentes estancias son para almacenar separados los fulminantes y el explosivo, imagino, ¿no? Ahora ya no hay, pero había como una especie de estanterías. Pues claro, aquí tendrían que guardar todo lo que se tendría que mantener más en seco. Un polvorín es donde se guardaba el explosivo necesario para abrir las galerías o extraer el cuarzo, en este caso, de los filones, cuarzo con wolframita. En este caso tiene entrada y salida probablemente para que haya una ventilación y no se acumule la humedad. El suelo era entarimado para que no hubiese ningún rastro de humedad donde pisamos. Está muy cuidado, incluso con puertas de cierre, tenía puertas de cierre, una obra verdaderamente bien realizada. Una estructura específica dentro de la propia mina porque tiene un cierre de seguridad para que no pueda acceder cualquier persona a él, y luego está compartimentado para separar el fulminante del explosivo. El que tenemos a nuestra espalda podía ser el de los fulminantes, y luego en distintos espacios el explosivo, para repartirlo diariamente a todos los tajos, porque si están separados son prácticamente inofensivos, cuando se juntan es cuando son peligrosos. ¿Os imagináis aquí todos los días sacar los explosivos uno a uno, poco a poco? Y sacarlos y después subirlos. Y subirlos por las chimeneas. Aquí no había vías ni nada. O bajarlos en algún sitio también. Es la única parte, quitando la salida original, que está así encementado. De hecho, es casi el único sitio que utilizaron más cemento, porque las casas están con cal, se hicieron con cal. Efectivamente. Y aquí es donde más se emplearon prácticamente el cemento. Que en aquella época era un bien muy escaso. Me imagino que sí, porque las casas todas las hicieron con cal. Estamos hablando de la posguerra. España estaba en un periodo conocido como autarquía, las importaciones eran muy escasas y había necesidad de todo en todos los aspectos, y el explosivo siempre ha sido un recurso relativamente caro. El mantenimiento del explosivo en condiciones subterráneas no es fácil, porque la humedad es un enemigo del explosivo. Todos hemos visto en las películas cómo los cartuchos de dinamita sudan. A veces es la humedad que se condensa en ellos y otras veces es que realmente sudan, y es cuando se convierten en peligrosos. Ha sido un material bastante ajustado en seguridad, en el sentido de que si se maneja adecuadamente no es peligroso. Pero el explosivo caduca, tiene que tener un periodo de utilización relativamente corto, y si no lo usas se vuelve inservible. El polvorín fue construido durante el periodo de esplendor de la mina, allá por los años 50. Fue entonces cuando la explotación se profesionalizó con la llegada de la empresa Montaña Sur. Se levantaron las 41 casas del poblado de La Piela, con capacidad para 300 mineros. Se construyó un nuevo lavadero y otras infraestructuras hoy prácticamente derruidas. Precisamente por su cercanía a esas dotaciones, esta podría ser la galería más moderna de todo el complejo. Y hicieron el lavadero allí, pues me imagino que esta sería la última. A lo mejor resulta que tampoco fue la última. Probablemente tengas razón, que sea la última, la más moderna. Sí, ahora por la derecha, José. Ahora mismo hay bastante poca. La montaña no perdona, y poco a poco el agua que se filtra invade la mina. Sí, para lo que pensábamos hay poca. Por algunos sitios de la pared, pero sale chorro, pero directamente, un chorro como si estuviéramos en una bañera. Pero bueno, como está congelado todo, no hay problema ninguno. Y ahora pues no. Aquí ya se ven las huellas de las antiguas vías, sí. Y dentro de poco llegaremos a la zona principal. Los trabajos en el interior de la Peña del Seo fueron penosos. Aún es posible comprobar alguna de las labores que los barrenistas realizaron en un espacio confinado, sin ventilación asistida y en unas condiciones en las que solo importaba extraer la mayor cantidad de roca. Mira qué curioso, aquí está el potel de topografía, lo marcaban los topógrafos, era como una baliza de avances. Con esto
se marcaba a primeros de mes y con lo que avanzaron los barrenistas se les pagaba. También es curioso, aquí se ven los culos de los barrenos. A las partes laterales de la galería se daban para o ensanchar o depende también lo que te marca la topografía. Aquí por lo que se ve, pues barrenaron de más y siempre sobra, más o menos ahí sobra, no sé cuánto habrá, pues es largo el barreno. También podían ser de drenaje para que saliera el agua por ahí y canalizarla por su propio peso para la calle. Barrenarían o foraban, como se suele decir, a pistolo y a maza. Pistolo 0,80 es una barrena de 0,80, bastante costoso, o luego barrenarían con el martillo barrenar a polvo o a agua. A polvo quiere decir que si no lleva una inyección de agua, estás barrenando prácticamente e insalubremente de la peor manera. Aquí adelante, si nos fijamos, tenemos un muro por un recorte de una galería que iría a buscar otra veta de mineral hacia la derecha. El muro este lo hacían los castilletistas, totalmente bien alineado, bien colocado. Se solía hacer sobre todo cuando acababa la jornada laboral, quedaban 1 o 2 horas a preparar estos muros que son como las llaves que se hacen ahora mismamente en la mina, a sujetar por si viene un derrumbe o para ahorcar esta zona y que no marche por ahí la ventilación o para no dar paso por ahí a gente porque no hay ventilación y se podrían quedar como pajaritos. Galerías condenadas, otras colapsadas, algunas sin salida. Mina Currito, como se conoció a esta explotación, es un laberinto de piedra que se muestra anárquico. Esta galería estaba taponada totalmente, entonces yo la desataponé para poder entrar, para ver lo que había. En anchura, no, se metes ahí, llega ahí más o menos, ese derrumbo. O sea, esta es cortita, por eso las taparon. Puede haber sido un error incluso, ¿no?, de ellos. Claro, eso seguramente se metieron y vieron que no llegaba a ningún lado, que no había, y utilizaban esos huecos, creo yo, pues para material, para no tener que sacarlo, lo metían así, taponaban aquello que habían abierto y utilizaban. Una vez que estaba hecha la galería, claro, exactamente. Me imagino que sí, porque hay muchas de estos, muchos muros de estos. Este sí que lo pude deshacer, porque incluso te quedaba como la sospecha de que ellos, cuando tuvieron que marchar, dejaron algún sitio que no la terminaron de explotar, ¿no? Entonces, por puro, yo qué sé, aquellas historias que te puedes pensar, decir, lo tapiamos y aquí nadie lo va a aprovechar o no. Sí, o sabemos que está ahí y cuando volvamos alguna vez. Claro, y yo con esa obsesión, pues venga, a deshacer muros a ver si me encontraba algo, pero que va, no, nada. Explotaron muy en profundidad, ¿no, todo? A los ojos de los expertos, el entramado de oquedades se revela como la ejecución perfecta de un plan diseñado para obtener la máxima rentabilidad. Cada centímetro cúbico de material arrancado tiene un sentido. Pues José, la corriente es fuerte, ¿no? Por lo tanto, la mina es grande. Sí, y vamos, esto es enorme. Tú hablas de kilómetros de galerías, ¿verdad? Sí, kilómetros, directamente. Porque aparte que hay 8 galerías oficiales, todas se comunican. 8 niveles. Sí, 8 niveles y bueno, son unas galerías muy largas. ¿Identificación como esta has visto mucha? No, como estas no, porque estas están sobre la base del agujero, que serían como un pasadizo. Y donde más las he visto es en esta galería y en su hermana, la otra que está aquí al lado. Pero en las superiores prácticamente de este tipo no hay. Son intubaciones en fallas enormes que van hacia el techo, sí, pero así no. Que realmente es el tajo de explotación, ¿no? Sí, lo que quitaban. Sí. Esto más es de sujeción. Fíjate, qué bien preparadas las... Sí, porque además están aguantando derrumbes, ahí hay un derrumbe y están aguantando. Fíjate la madera cómo se la gente de aquel entonces tenía un mérito, es impresionante el mérito que tenían. Sí, hoy lo haríamos de una forma diferente. La intibación permite sostener las presiones de la naturaleza y mantener las galerías seguras y estables. En la actualidad, arcos de metal, hasta 4 veces más resistentes que la madera, son los encargados de soportar las extremas presiones del terreno. Antiguamente eran estructuras como estas, con materiales naturales y fabricación artesanal, las responsables de que la montaña no cayera sobre los mineros. Vaya intibación, y lo que lleva esto sujetando la montaña, este tramo. Es necesario en zonas que son propensas a derrumbarse. Este trabajo lo hace el entibador con la única herramienta del hacho. Una pata, la trabanca,
Son 3 piezas, como podéis ver está todo bien apretado, todo bien encajado. Tienen que quedar bien aplomadas, luego está todo enrachonado el hastial. Vamos, estoy quedando muy sorprendido de lo que aguanta, el tiempo que aguanta. Es un trabajo todo meramente artesanal y, bueno, y de esfuerzo físico, lógicamente. Y normalmente se usa de material la madera de roble, porque es más duradera. El entibador y el ayudante entibador, que es el que le ayuda a hacer las piezas, y coloca primero las patas, se hace una balsa al muro, que es un agujero en el muro para meter la pata, y luego ya se labra la trabanca. Se pone aquí y aquí el plomo, y con la plomada se mira de que quede bien y bien ajustada al techo. También es un trabajo bastante importante del barrenista que lleve la sección bien saneada y no haya sobreexcavación, o sea, no rompa la roca más de la cuenta para arriba, ni para los lados. Ya no sería tan segura la intibación, tendrías que meter relleno, enrachonar con madera o incluso aquí arriba hacer llaves con traviesas de renfe o traviesas normales, de chopo, para acuñar estos cuadros al techo. Me sorprende porque aparte estoy sorprendido con la mina en sí, por dónde está, por la lejanía de los núcleos urbanos, el trabajo que tuvieron que hacer aquí esta gente y luego todo lo que conlleva traer este material hasta aquí y día a día dar los avances y sacar una producción, etcétera, etcétera, todo lo que es la vida de una mina diaria. Sin duda, Mina Currito fue un hito en la ingeniería minera. Nada parecía imposible cuando la fiebre del wolframio convirtió a la Peña del Seo en las médulas del siglo XX. Era una verdadera ciudad subterránea en la que los mineros se jugaban la vida en lugares que hoy el agua amenaza con hacer desaparecer. Las casi 7 décadas sin presencia humana ni mantenimiento se han comido literalmente todo lo que el hombre aquí había construido. Esta sería, digamos, una chimenea principal, ¿no? Sí, esta era la subida principal. El acceso a la gran mina de la Peña del Seo, con las 8 plantas y repartidos todos. Ellos cuando entraban a trabajar se iban dividiendo cada uno en su mina. Los que quedaban en la primera, quedaban en la primera. Y ya a partir de ahí todos tenían que subir por aquí. De aquí pasaban a la segunda, en la segunda se encontraban con las otras escaleras que les llevaba a la tercera. Pero todos partían de aquí, desde aquí. Tenemos una infraestructura de primer orden y muy bien calculada y muy bien definida, verdaderamente grande. Estamos hablando de 8 plantas, 8 niveles de trabajo, donde hay un conjunto de filones como este paralelos en más de 100 metros de altura. Es una mina importante. Si subiéramos por estas escaleras llegaríamos a la segunda galería, porque se conectaban las galerías por escaleras desde la primera hasta la octava. Y hablamos de 8 niveles, ¿no? Yo creo que de mínimo 8 niveles, que serán unos 5 metros. 5 metros por escalera hasta arriba. Y si siguiéramos por aquí, nos encontraríamos con una galería que se convierte en 2, pero que es única. No hay ninguna otra salida, ni ninguna chimenea, ni nada. Se sacaba el material, el que caía y el de ella por aquí. Sí, justo, exactamente. Todo lo que hay de aquí para arriba salía por aquí. Obviamente no habría agua. ¿Y cuántos filones explotaban? ¿4, 5, 8, 10? No sé, eso ya tendría... Es que es enorme. Esta galería no es muy larga comparadas con otras. Que están por encima de nosotros. Las plantas que se hicieron convergen todas en la planta primera, donde estamos ahora mismo, y todo el mineral de las plantas superiores venía hacia este lado para una única planta de procesamiento, que es la que se construyó en la época de los años 50, la principal planta de procesamiento. Fue un hito en su momento, precisamente en la zona donde nos encontramos, donde fue la mayor instalación de lavado de una mina metálica en todo el norte de España. Es un trabajo verdaderamente magistral y que demuestra el cuidado con el que se hizo esta explotación. Las otras son exactamente igual que estas, pero mucho más grandes, con techos mucho más enormes. No hay estos techos, son techos que no llega casi la luz, que son gigantescas. Y claro, los filones pueden haber uno aquí, otro allá, y después ya van tirando para diversos lados. O sea que la mina fue también muy productiva, porque ha salido mucho material de aquí. Sí, sí, sí. De hecho, dejaron
de producir porque se acabó la guerra de Corea, no porque no hubiera Wolfram. Por una bajada del precio. Claro, ya no había mercado y entonces pararon. Viendo cómo están las vetas que ellos explotaron, me imagino que siguiendo montaña adentro tiene que continuar ese tipo de vetas, y son vetas enormes, enormes. Wolfram quedó, vamos, y lo que debe de haber. El agua en una mina puede ser un enemigo mortal. Si no se evacúa, puede provocar una inundación en cuestión de minutos. Si se filtra por donde no debe hacerlo, es capaz de generar un derrumbe de proporciones catastróficas. Mina Currito ya ha sufrido en parte de sus galerías las inundaciones, prueba de que aquí la amenaza del agua ha compartido espacio con el deseo de alcanzar la wolframita. ¿Y esta wolframita es lo habitual de estos filones, o este ya es un filón muy rico? Bueno, este era un buen filón, porque es ancho y se ve que todavía queda. Y entonces este era un muy buen filón. Además, yo estoy totalmente convencido que si entraban por aquí, al encontrar este filón, ahí subieron para arriba. O sea, todo esto que está ahí arriba es por este tipo de filones que los tenían que seguir. Directamente, sí. Sí, se ven los cristales muy, claro. muy y este bien todavía tiene aquí. Y lo que decía él, por ese agujero llega a la chimenea. Bueno, para aquí, arriba una barbaridad. Esta sí que se ve, estas no son muy grandes. No, pero es que allí se ve todavía mucho más arriba, mucho más. Fundamental en la fabricación de la industria siderúrgica, tanto para el armamento como para cualquier tipo de herramienta de acero que sea capaz de aguantar muy bien el calor, ¿no? Cuando hay periodo de guerras, el wolframio es absolutamente fundamental para fabricar blindajes y proyectiles. En la Segunda Guerra Mundial hubo una verdadera batalla por la posesión de recursos de wolframio, tanto por parte de los aliados como por parte de los alemanes. El mayor productor de wolframio siempre ha sido China, y en la Segunda Guerra Mundial la producción suya estuvo muy limitada. Entonces, ambos contendientes tuvieron que buscarse recursos alternativos. De aquí salió mucho wolframio durante la Segunda Guerra Mundial para la industria alemana, y también hubo un mercado paralelo para la industria de los aliados que competían por la posesión de este valioso mineral. La wolframita, de la que se extrae el wolframio, tiene la peculiaridad de que nunca está aislada. Siempre aparece incrustada en minerales como el cuarzo, por lo que localizar este mineral es el primer paso para su hallazgo. A pesar de la brutal explotación de Mina Currito, aún quedan vetas cuarcíticas con las características manchas grises brillantes del ansiado mineral. Aquí tenemos mineral, chicos, que se ve muy bien. Atrás. Han dejado el macizo de protección para que no les afectase, pero fíjate qué masa más interesante tenéis ahí. Mira el posteo, como embalsaban las Por la cuenta que les tenías. puntadas. Son testeros verticales, pero La capa que hay en verticales. San Pedro, Sí. en mi pueblo. Vertical, ¿no? Yo nunca trabajé verticales, a ver, los he visto salir al afloramiento picando, pero impresiona. Yo ni trabajé ni quisiera trabajar. Yo tampoco. En esta mina se buscaban filones de cuarzo que tenían grandes cristales de wolframita incluidos en ellos. Son filones de cuarzo verticales, de un gran desarrollo. De hecho, tenemos 8 plantas en trazado, más la parte de arriba que se explotó desde la superficie. La wolframita es un mineral negro, muy duro y muy pesado, que es realmente wolframato de hierro y manganeso. En función del color más negro tiene más hierro, en función del color más rosado tiene manganeso. Esto es wolframita, mineral negro sobre filones de cuarzo. Aquí los filones de cuarzo llegan a tener hasta 60 centímetros de anchura, pero contienen este valioso mineral que necesitaban molerlo para liberarlo del cuarzo, luego concentrarlo. Como es tan pesado, sigue un procedimiento idéntico a la extracción del oro, porque a la densidad tan elevada frente al cuarzo permite separarlo en un proceso de decantación en medios fluidos. El cuarzo sirvió a los romanos para encontrar el oro, y 1900 años después permitió a los pioneros del wolframio localizar el oro negro del Bierzo. De hecho, Estados Unidos llegó a pagar el kilo de mineral a 260 pesetas, cuando el sueldo medio mensual de un oficial en 1950
era de 140 pesetas. Por tanto, las vetas de cuarzo eran un rastro que había que seguir, costara lo que costara. Seguimos estando en la mina principal, en la mina número 1, y estamos sobre un derrumbe. Aquí había un filón de cuarzo con wolframita. Esto es lo que ellos llamaban fallas. Ajá. Y sobre esa falla ellos construían un falso techo donde seguían trabajando. Aquí había uno que seguía por aquí, que iba por el suelo, pero claro, por ahí arriba también los hay. Y ellos seguían, y al estar la falla y el filón, seguían, intubaban, seguían. Y así es como hacían estos techos enormes sobre la base de la mina principal, pero no sería la segunda mina, sería sencillamente un falso techo. Ventilación no tenían problema, ¿no? Porque no, realmente esto... Aquí hay unas corrientes, puedes ir hasta el final, que estamos hablando de kilómetros, y tú respiras igual que si estuvieras aquí. Comparando con la minería del carbón, para nosotros sería una explotación en testeros, capas verticales que van seccionando poco a poco. Sí. Lo que pasa es que los filones de cuarzo no son tan extensos como las capas de carbón, claro. Igual están aquí abajo a la altura de la mano, como de repente te aparece en todo lo alto y va por el techo. Y va por ahí, exactamente. Lo han vaciado todo. La excavación es impresionante, es enorme, ¿no? Sí, aquí ya se empieza a ver lo que realmente ellos hicieron, porque es un trabajo que se escapa un poco de nuestra comprensión ahora mismo. Esto era como en el oeste, porque es lo que se suele decir, pues a lo mejor por la mina buscando, o sea, por la mina no, por la montaña buscando wolfram había 200 personas. Una vez que esto ya se convierte en mina, pues yo creo que por lo menos otras tantas tendría que haber. Y ya queda regulado... Entre los de fuera, los de dentro, los lavaderos, todo el proceso, habría por lo menos 200 o 200 y pico personas. Una mini ciudad al lado de una mina. Fue una verdadera revolución para un país que acababa de desangrarse en una guerra. El wolframio es el único elemento de la tabla periódica que fue aislado por primera vez en España. En la Peña del Seo, primero fueron lugareños quienes casi de manera clandestina explotaron aquellos filones que emergían en la superficie. Después se adentraron en el corazón de la montaña en una historia épica, regada con no pocas muertes, pero que hizo que un mundo en guerra posara sus ojos en esta tierra perdida. ¿Volveremos algún día a verlo? No. ¿Tú crees? No, habrá sitios que se puedan arreglar, mejorar, limpiar, pero ver el esplendor de entonces no. Las médulas hace 30 años no era nada, ahora es el foco de turismo más importante del Bierzo. La Peña del Seo podía llegar a ser el segundo sitio más importante porque su historia es algo que nos sobrepasa, es algo impresionante. Tiene mucho potencial para volver a ser un lugar de encuentro de muchísima gente, pero claro, hay que fomentarlo y hay que prepararlo. Y entonces sí que podría volver a tener gente y mucho turismo, ¿verdad? El paisaje industrial asociado a esta mina es verdaderamente valioso, ciertamente, sí, sí. El caer del agua retumba en las entrañas de la Peña del Seo. Aquí las barrenas forman parte de un recuerdo que se resiste a ser olvidado, como no debe ser negado el derecho a Mina Currito a formar parte de la historia de todo un país. El wolframio y los mineros pusieron a España en el foco del mundo y ahora es el momento de recuperar, mantener y volver a entibar ese legado antes de que sea demasiado tarde, porque a fin de cuentas habla también de la relación tan frágil como irrompible del ser humano con la naturaleza.